29 billones solo para rescatar los naufragios. 15 naufragios más severos en la historia. Bienvenido a otra aventura, mi supergenio. Durante siglos, muchos barcos han sido víctimas de accidentes, tanto naturales como causados por el hombre. Aunque algunos son más famosos que otros, te apuesto a que no conocías los más desastrosos de la historia, tal y como un naufragio en el que se perdieron más de $500 millones en oro. 15. SS President Coolidge. Se le considera el barco hundido más grande del mundo y yace en la playa de Espíritu Santo en Vanuatu. En su interior aún se encuentran rifles, máscaras de gas, cascos, tanques e incluso material quirúrgico como testigos de su pasado. Originalmente, el barco era un transatlántico para estadounidenses que disfrutaban de vacaciones navegando por los mares en la década de 1930. Sin embargo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un barco de tropas. Pero un trágico error ocurrió al entrar al puerto de Espíritu Santo, ya que el capitán no había sido informado sobre las minas estadounidenses colocadas para impedir los submarinos japoneses. El barco de tropas, con más de 5.300 personas a bordo, impactó contra dos minas y se hundió. El naufragio permaneció en el lugar durante décadas y ahora se ha convertido en uno de los lugares de buceo más accesibles para explorar un gran barco en el mundo. 14. Black Swan. Black Swan Project, o el Proyecto del Cisne Negro en español, fue el nombre dado por la empresa Odyssey Marine Exploration al descubrimiento y extracción de 500,000 monedas de oro y plata, entre otros objetos procedentes de un naufragio. Se cree que es la mayor recuperación de un tesoro de oro en la historia. El tesoro se encontró en los restos del buque de guerra español Nuestra Señora de las Mercedes, que se hundió frente a Portugal en 1804. En 2007, la compañía estadounidense anunció que había descubierto oro por un valor estimado de $500 millones. Sin embargo, el gobierno de España declaró que era el dueño legítimo del oro, y el caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, solo para que el oro fuera devuelto a las autoridades españolas en 2012. En la actualidad, se exhibe en varias exposiciones a lo largo de todo el país. 13. Toya Maru. Este transbordador de tren fue construido por el gobierno japonés y era un verdadero gigante. Medía 118,7 metros de largo y 15,85 metros de ancho. Podía llevar a 1.128 pasajeros y 120 tripulantes. Además, tenía un equipo radar, lo que lo convertía en el barco estrella de Japón. Ningún otro barco japonés tenía tanta tecnología, pero la fama a veces trae consigo tragedias. El 26 de septiembre de 1954, el Toya Maru sufrió un espantoso accidente. Salió de Aomori con destino a Hakodate. Se esperaba que llegara al puerto de Hakodate y luego regresara a Aomori. Todo iba según lo previsto hasta que una fuerte tormenta azotó la costa. El capitán, con la prudencia que lo caracterizaba, decidió retrasar el viaje y esperar a que el clima mejorara. Pensando que la tormenta había pasado, dio la orden de zarpar, pero se había equivocado. Cuando el barco estaba cerca del puerto de Hakodate, el tifón se desató con furia. El capitán, para evitar problemas, ordenó bajar el ancla, pero los fuertes vientos hicieron que el ancla no se sostuviera. El Toya Maru quedó a la deriva. El agua entró en la sala de máquinas, deteniendo la máquina de vapor y dejando al barco sin control. Las olas eran tan fuertes que el transatlántico no podía mantenerse a flote. El Toya Maru se hundió en el mar a cientos de metros de la costa de Hakodate. De los 1.300 pasajeros a bordo, solo 150 sobrevivieron. 12. Barco hundido. La isla de Blue Lagoon, en Bahamas, fue testigo de este estresante episodio. El barco, que antes era la envidia de todos los cruceros, comenzó a hundirse sin previo aviso. Vaya sorpresa se llevaron los pasajeros. En los videos que se han difundido, se puede ver a personas con chalecos salvavidas debatiendo sobre qué hacer. Parecía una partida de Simón dice, pero sin el Simón que les indicara qué hacer. Según Giselle, uno de los pasajeros, la demora en saltar del barco se debía a que estaban esperando instrucciones del personal. Además, el calor, el buen tiempo y el agua no tan mal hicieron que la situación no pareciera tan apremiante. Pero claro, con el oleaje de por medio y el intrigante océano bajo tus pies, saltar al agua no era tan sencillo como un chapuzón en la piscina. 11. Queen Anne's Revenge. La venganza de la reina Ana fue un buque de guerra del siglo XVIII, conocido principalmente por ser el barco del legendario pirata Barba Negra.
o Edward Teach para los amigos. En sus inicios sirvió a la Marina Británica, aunque el barco fue capturado más tarde por los franceses y luego por piratas. A pesar de que Barbanegra usó el barco durante menos de un año, logró algunos de sus mayores botines durante este periodo. En 1718 encalló el barco y lo abandonó, escapando de los británicos al abordar un barco cercano más pequeño. Pero en 1996 se descubrieron los restos del Queen Anne's Revenge, aproximadamente a una milla de la costa de Atlantic Beach, Carolina del Norte, y vaya que el buque tenía lo suyo. Hasta el momento se han descubierto 31 cañones y se ha recuperado más de 250,000 de artefactos. Como uno de los pocos barcos piratas que se han descubierto, ahora figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. 10. SS Sultana. Este barco de vapor fue construido en 1863, en Cincinnati, Estados Unidos. Su misión era simple: facilitar el comercio de algodón. Pero la vida del Sultana fue corta. Solo 2 años después de su construcción, el 27 de abril de 1865, sufrió una tragedia que lo marcó para siempre. Mientras navegaba, una de sus calderas, en mal estado, explotó. Imagina la escena: un barco con capacidad para 376 personas, pero con más de 2.300 a bordo, 85 miembros de la tripulación, 70 pasajeros y 2.300 soldados recién liberados de campos de prisioneros confederados. Era un caos total. La explosión fue tan fuerte que solo sobrevivieron 500 personas. Más de 1.800 vidas se perdieron en ese instante. 9. Titanic. Para nadie es un secreto el trágico naufragio que sufrió el Titanic la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, nada menos que en su primer y único viaje. Pero, a pesar de su fama mundial, no fue sino hasta 1985 que los restos del Titanic fueron localizados por una expedición franco-americana a una profundidad de 4.000 metros y a 625 kilómetros al sureste de Terranova. Desde entonces, los estudios, expediciones e hipótesis alrededor del misterioso barco no han parado. Más bien, cada vez se resuelven nuevos misterios o surgen hallazgos que nos acercan más a su historia. Por cierto, si quieres saber más del Titanic y sus secretos, tengo varios videos hablando de ello. Ve a darles un vistazo. Como te seguía diciendo, cuando el Titanic chocó con el iceberg y el naufragio se volvió inevitable, la triste realidad es que no había suficientes botes salvavidas para rescatar a todos los pasajeros y tripulantes a bordo. Solo 1/3 de ellos pudo ser rescatado, dejando a muchos en una situación desesperada. La negligencia de los creadores del Titanic se convierte en un tema de debate y especulación. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran previsto más botes o si se hubieran llenado todos los asientos disponibles? Quizás el número de sobrevivientes habría sido mucho mayor. 8. Barco se parte en dos. El dicho de que me parta un rayo es muy común. Y la verdad, no sé si los rayos tengan la fuerza de partir en dos, pero las olas sí que lo hacen. Este buque de carga seca camerunés estaba anclado en el puerto turco cuando una tormenta de proporciones épicas decidió hacer su aparición estelar. La fuerza de los vientos y las olas fueron tales que el pobre buque no pudo resistir y se partió en dos. Pero lo más increíble de todo es que una de las partes del barco comenzó a derivar hacia la costa y sin pensarlo 2 veces se estrelló contra las barreras del puerto. ¡Bum! ¡Vaya espectáculo! 7. Emperatriz de Irlanda. La Emperatriz de Irlanda podía transportar a 1.500 pasajeros en sus 4 cubiertas, con cientos de camarotes de primera, segunda y tercera clase. Sus lujosos comedores, decorados con el estilo eduardiano, te dejarían boquiabierto. También contaba con gigantescas bibliotecas y espaciosas cafeterías, perfectas para disfrutar de un viaje inolvidable. Pero no todo era elegancia, la seguridad también era primordial. Francis Elgar se aseguró de que este barco fuera uno de los más seguros de su época. El capitán, Henry Kendall, había practicado numerosos simulacros de emergencia y eran un éxito rotundo. La tripulación podía bajar todos los botes salvavidas en menos de 4 minutos. Todo estaba bajo control. Pero nadie podía imaginar el trágico final que le esperaba a este magnífico transatlántico. El 28 de marzo de 1914, en su viaje número 96 hacia Liverpool, una densa niebla envolvió al barco en el río San Lorenzo. El capitán no se percató de que se acercaba peligrosamente al carguero de carbón noruego SS Storm. La colisión fue inevitable. El SS Storm golpeó a la Emperatriz de Irlanda bajo la línea de flotación, causándole un daño irreparable. El agua comenzó a inundar el barco sin control,
El gigante se hundió en tan solo 14 minutos. Quienes lograron escapar de los camarotes tuvieron que arrojarse al mar helado. En total, 1.012 personas perdieron la vida en esta tragedia. 6. Doña Paz. La República de Filipinas tiene un luctuoso récord. Se estima que al año pierden la vida en el mar entre 20.000 y 40.000 personas en esta nación de islas, muchos como consecuencia de accidentes de pequeñas embarcaciones por colisiones, hundimientos, hombre al agua, etc. Pero la flota mercante filipina también tiene unos 100 ferries grandes, uno de los cuales sufrió el peor desastre marítimo, una tragedia que se llevó casi el triple de vidas que el hundimiento del Titanic. La mayoría de los pasajeros dormían la noche del 20 de diciembre, cuando el ferry chocó con el Vector, que transportaba 8.800 barriles de gasolina. El impacto provocó un incendio que se extendió rápidamente por el Doña Paz e incluso prendió fuego al agua circundante. Los chalecos salvavidas del Doña Paz estaban aparentemente bloqueados, lo que obligó a los pasajeros a saltar al agua llena de tiburones y en llamas para intentar escapar. Las autoridades empezaron diciendo que habían embarcado solo 1.586 pasajeros, pero a medida que la presión crecía, reconocieron que la cifra real había sido de 4.317. Y si a esto añadimos los 58 tripulantes y los 11 marineros del Vector, tenemos que el número total de bajas ascendió a 4.386, el mayor desastre ocurrido en el mar. 5. MV Le Jula. El Jula era un ferry del gobierno senegalés, construido en Alemania y nombrado en honor a un pueblo del sur de Senegal. Tenía capacidad para 580 pasajeros y 50 tripulantes, y contaba con 2 motores y equipos de seguridad modernos. Normalmente hacía viajes 2 veces por semana, transportando principalmente mujeres que viajaban a Dakar para vender mangos y aceite. El Jula estuvo fuera de servicio durante un año entero para reparaciones. Después de 12 meses en el taller, parecía estar en orden y listo para volver a navegar. El 26 de septiembre de 2002 zarpó hacia Dakar, pero con un detalle escalofriante. Llevaba 1.863 pasajeros, sí, más del triple de su capacidad. ¿Qué pasó? ¿Un iceberg? ¿Otro barco? No, el Jula tuvo que atravesar una fuerte tormenta. El viento, la lluvia y el mar embravecido impidieron que el barco mantuviera su equilibrio. Pobre Jula, resistió todo lo que pudo hasta que no pudo más. Volcó en menos de 5 minutos. Todos los pasajeros y la carga fueron arrojados al mar. Muchas personas murieron instantáneamente. Otras sobrevivieron al hundimiento, pero se ahogaron mientras esperaban el rescate. La ayuda llegó a la mañana siguiente, pero solo sobrevivieron 64 personas. Y no fue gracias al gobierno, sino a la ayuda de algunos pesqueros locales. Es una de las mayores tragedias marítimas de la historia. 4. RMS Lusitania. El RMS Lusitania fue un transatlántico británico construido en 1906, que realizó un total de 202 viajes transatlánticos antes de que un submarino alemán lo torpedeara y hundiera el 7 de mayo de 1915. De los 1.962 pasajeros y tripulantes a bordo, 1.191 perdieron la vida, causando indignación y conmoción en todo el mundo. Algunos creen que fue un factor determinante para alentar a los Estados Unidos a ingresar a la Segunda Guerra Mundial como aliado. Hoy se han rescatado muchos de los elementos restantes del barco, algunos de los cuales son de propiedad privada, mientras que otros se exhiben en museos de todo el mundo. 3. Texing. Imagina una embarcación enorme, como el Titanic, llena de lujo, con capacidad para transportar a 200 tripulantes y 1.600 pasajeros. Así era el Texing, cuyo nombre significa verdadera estrella. Medía 50 metros de largo, 10 de ancho y podía cargar toneladas de mercancía. El 6 de febrero de 1822, el Texing navegaba desde el puerto de Amoy, en China, rumbo a Batavia. Llevaba 1.600 inmigrantes chinos y miles de objetos preciosos, tazones, tazas de té, adornos de porcelana, todo un tesoro. El capitán, queriendo llegar antes, decidió tomar un atajo por el estrecho de Gaspar, pero el plan se torció. El barco encalló en un arrecife y se hundió a la mañana siguiente. Un barco inglés que pasaba por el estrecho se encontró con un panorama desolador. ¿Te imaginas lo que ocurrió? Sí, una tragedia. 2. Barco Blanco. Prepárate para un viaje al pasado. Corría el año 1120 en Inglaterra. En ese momento, el rey Enrique I gobernaba el país. Pero la historia que te contaré no es sobre él, sino sobre su hijo, Guillermo Adelín. Guillermo era el heredero al trono y viajaba en un barco lujoso y moderno llamado el Barco Blanco.
Era una embarcación de la realeza, utilizada para transportar a los miembros de la familia real y sus nobles amigos a donde quiera que fueran. Nadie podía imaginar que este barco, tan extravagante y popular, sería escenario de uno de los eventos más trágicos de la historia medieval de Inglaterra. En noviembre de 1120, el barco zarpó desde Normandía, Francia, con 300 personas a bordo. Pero el destino tenía otros planes. El barco blanco se topó con una roca gigante que yacía oculta bajo las aguas del Canal de la Mancha. El impacto fue brutal y el barco se hundió en un instante. De las 300 personas que viajaban en él, solo un hombre llamado Better sobrevivió aferrándose a un trozo de madera. La trágica y repentina muerte de Guillermo Adelín provocó una crisis de sucesión al trono, causando el periodo turbulento que ahora se conoce como la anarquía inglesa. 1. SS Qianghia. El Qiangian era un barco a vapor construido en 1930 en Estados Unidos y operado por la compañía marítima de Shanghái, la Shanghai Merchant Group. El 4 de diciembre de 1948, el barco llevaba más de 2.000 pasajeros, la mayoría refugiados que escapaban de la guerra civil en China. Eran mujeres y niños, todos con la esperanza de llegar a Taiwán, pero su destino se truncó en un instante. Durante la mañana, el barco chocó con una mina naval en el río Huangpu, cerca de Wetsong. La mina había sido colocada durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército japonés. La explosión abrió un enorme agujero en el casco del barco. La mayoría de los pasajeros dormían cuando ocurrió la tragedia. No tuvieron tiempo de escapar. Se estima que entre 2.750 y 3.920 personas murieron. Una tragedia terrible. ¿Cuál de todos estos catastróficos naufragios te impactó más? Déjalo ahora en los comentarios. Y hey, recuerda dejar tu opinión acerca de este video en la caja de comentarios. Sabes que amo leerlos todos. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós.